Listo, listo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Realmente espero que se encuentren muy bien. Es un gusto realmente pues, poder compartir este domingo con ustedes la palabra de Dios. En sus Biblias, por favor, vamos al libro del profeta Zacarías. Está casi terminando el Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías, capítulo 3, por favor. Vamos a Zacarías, capítulo 3. Voy a leer todo el capítulo 3. Dice Zacarías, capítulo 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le hicieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. ¿Alguna vez en la vida alguno de ustedes ha experimentado vergüenza? Y por vergüenza no me refiero a la pena normal que seguramente todos hemos experimentado. Se te cae un vaso, quebraste algo por accidente, todos nos da algo de pena, vamos a decirlo en ese momento, ¿no? Y más si es algo público. No me refiero a ese tipo de sentimiento. Pero alguna vez han sentido verdadera vergüenza. Ese sentimiento terrible, incómodo, eh, que seguramente de algo que no quieres hablar, que te apena hablar, o que te avergonzaría en extremo si alguien más se enterara. ¿Alguna vez han sentido vergüenza realmente? Saben, la vergüenza es un sentimiento muy peculiar. ¿En qué aspecto? Hay muchas sensaciones incómodas que todos sentimos. O sea, la vergüenza está junto con el enojo, junto con el miedo, por ejemplo, como uno de esos sentimientos incómodos que todo el mundo experimentamos alguna vez. Pero la vergüenza es muy peculiar. ¿En qué aspecto? Usualmente la ira y el miedo, por ejemplo, están dirigidos hacia algo más, o sea, hacia otra cosa, otra persona externa a nosotros que nos causa ese miedo o ese enojo, ¿no? Dependiendo. Pero la vergüenza es algo peculiar en el aspecto que no está dirigida hacia afuera, aunque a veces nos puede dar pena ajena a otras personas, pero es otro tipo de sensación. La vergüenza siempre está dirigida hacia adentro, hacia nosotros en particular. La vergüenza es un sentimiento extraño porque es un sentimiento ligero, moderado o profundo de odio propio. Realmente es algo que no quisiéramos ser o hacer o haber hecho y que tenemos que lidiar con eso. Hay veces donde esa vergüenza es totalmente injustificada. Hay personas que se avergüenzan de su origen o de sus características físicas o alguna otra cosa sobre la cual no tuvieron ningún control, ¿verdad? Y ese tipo de vergüenza, pues realmente pues no es algo correcto, ¿verdad? Es algo injustificado. Tú no tienes la culpa de cosas que te hayan sucedido o de cosas que pues tú no tienes control absoluto sobre ellas. Sin embargo, hay cierto tipo de vergüenza que podríamos decir que es justificada. Hay ocasiones donde sentimos vergüenza por cosas que nosotros hemos hecho. Hay veces donde esa vergüenza está mezclada con culpa, o sea, no solo nos apena, nos avergüenza, nos incomoda la situación, sino además nos sentimos terriblemente mal por haberlas cometido. No sé, pero estimaría que la gran mayoría de personas hemos pasado por algún grado de vergüenza genuina y profunda, justificada alguna vez en la vida.
Aquí en el libro del profeta Zacarías vamos a ver una visión. Bueno, no es una historia, realmente es una visión propiamente. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Una visión que tiene que ver con la vergüenza. Una vergüenza genuina, profunda, pero a la vez la solución para ella. En Zacarías capítulo 3 vemos una visión. ¿Y a qué me refiero con visión? Una visión en la Biblia es una especie de profecía, pero es una profecía dada a través de una imagen o de una alusión visual. O sea, no es algo literal, vamos a decirlo. O sea, lo que vamos a leer a continuación, lo que ya leímos en Zacarías capítulo 3, no es algo que literalmente haya pasado. O sea, este hombre Josué no estaba literalmente delante de Dios siendo juzgado con Satanás al lado de él. Es una visión, es una manera profética a través de imágenes de mostrar una realidad espiritual. Eso es lo que es una visión. En este capítulo vemos una visión donde al profeta Zacarías se le muestra tres personajes. Vamos a leer Zacarías 3:1. Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Entonces, vemos tres personajes en esta visión. Primero se nos menciona a este hombre llamado Josué, lo llama Josué el sumo sacerdote. Hay varios Josués en la Biblia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no confundirnos. Este Josué, en otros lugares en la Biblia, es llamado Jesúa, ¿sabes? Depende cómo lo escriban en hebreo. Josué o Jesúa, hijo de Josadac, lo vemos en Esdras capítulo 5, versículo 2. Este Josué o Jesúa era el sumo sacerdote en ese momento. Él pertenecía pues, al linaje sacerdotal que había sido llevado cautivo a Babilonia y finalmente, después de 70 años de cautiverio, por fin había regresado a la tierra de Israel. Todos los detalles de eso lo pueden ver en Esdras, en todo el libro de Esdras, todo el libro de Nehemías, prácticamente. Acabo de mencionar que eso es una visión. Entonces, suena extraño que, bueno, si es una visión, o sea, no es algo literal, no es literalmente un hombre delante de Dios y el diablo al lado de él. ¿Por qué elige a Josué en particular? No menciona un hombre genérico, menciona un hombre en particular, que de cierta manera ese hombre en sí mismo es un símbolo de lo que está dando a entender Dios al profeta. ¿Qué tiene de particular Josué? Bueno, aquí lo llama el sumo sacerdote. Si ustedes han leído anteriormente el Antiguo Testamento, pueden entender que el sumo sacerdote era un rol especial, era un rol particular, un oficio que Dios había designado en el Antiguo Testamento, comenzando con Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y el rol en general de los sacerdotes y del sumo sacerdote en particular, que era el principal de ellos, es abogar, interceder, representar al pueblo delante de Dios. Prácticamente esa es la única labor del sacerdote, es presentarse delante de Dios a favor del pueblo. Esa es su misión. Para ello, hace sacrificios por causa de los pecados del pueblo, ofrece oraciones, ofrece ofrendas voluntarias al Señor para interceder, para ganar el favor de Dios ante el pueblo. Ese es prácticamente el rol del sacerdote. Ahora, aquí es donde viene la importancia de por qué este hombre en particular. El sacerdote, al ser el representante del pueblo, es su persona y su oficio, o sea, su propio trabajo como sacerdote, lo que es presentado delante de Dios. Si la persona o el oficio del sacerdote es rechazado, que es el representante del pueblo ante Dios, el pueblo por ende es rechazado delante de Dios. También ven la importancia que tiene este hombre Josué. Ahora, él no es el único personaje que está en esta visión. Ya vimos al primero, Josué, dice que, versículo 1, estaba delante del ángel del Señor. El ángel del Señor o el ángel de Jehová, depende, hay ocasiones, la Biblia a veces no es muy explícita, hay ocasiones donde se refiere a un ser creado, a un ser angélico, o sea, cualquier ángel en ese momento, pues es el ángel del Señor que está llegando a dar un mensaje, pero en ocasiones ese título de el ángel del Señor a veces es utilizado para Dios mismo, como una representación visible, directa de Dios ante la persona con la que está hablando. Si quieren ver un ejemplo de ello, pueden consultar Éxodo capítulo 3, versículo 2. El pasaje de la zarza dice que el ángel del Señor se le apareció a Moisés en la zarza, pero es Dios quien está hablando directamente a Moisés en la zarza, ¿no? Entonces podemos ahí intuir que el ángel del Señor, a veces, depende del contexto bíblico, es Dios mismo presentándose ante la persona. Y por último, dice el versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo.
¿Cuál es el tercer personaje que está en esta visión? Satanás. En español, nosotros usamos Satanás como un nombre propio, ¿verdad? Para referirnos a un ser en particular, un ser espiritual en particular. Pero en el Antiguo Testamento, inclusive, vamos a decirlo, lo que queremos traducir de forma literal sería el Satán. Satán significa el adversario o el acusador. O sea, estaba Josué el sumo sacerdote, el ángel del Señor y el acusador, literalmente, a la diestra de Josué para acusar. Esa palabra Satán, en hebreo, significa adversario, enemigo. Es alguien que está en contra tuya. Es alguien que busca tu mal. A veces, en términos legales, el acusador, o sea, a veces hay humanos que toman ese rol en una corte legal. Vamos a ver, es lo que sería el equivalente hoy en día a un fiscal. Es la persona que busca la condenación para aquel que está siendo acusado. Entonces vemos estos tres personajes. Josué, el ángel del Señor, y el Satán, el acusador, el diablo, a su diestra para acusarlo. ¿Qué está sucediendo en esta visión? Vamos a ver la situación de Josué. Vemos primero en esta visión que está el sumo sacerdote Josué delante, podemos traducirlo, de pie, o sea, parado enfrente del ángel del Señor. En un contexto legal, esa es la postura que tiene un acusado ante un juez. Anteriormente no había, como hoy en día, pues, cortes, o que la gente se sentara, vamos a decirlo, como sucede normalmente hoy en día. En ese entonces, usualmente el juez es el que está sentado, el acusado está en pie y es examinado por el juez, está enfrente de él. Vemos que está el ángel del Señor, que puede ser Dios mismo en este contexto, tomando este rol de juez, este rol de autoridad, examinando a Josué, que está siendo traído delante de él, simbólicamente. Y por último vemos a Satanás, el acusador, el enemigo, acusando, buscando condenación para Josué, quien ahora está compadeciendo delante de Dios. No se nos dice de manera explícita cuál es la acusación que está trayendo Satanás. Nada más dice que lo estaba acusando. Pero dado el contexto, si leemos el libro de Nehemías, el libro de Esdras, en general la historia de Israel, podemos fácilmente imaginarnos qué es lo que está sucediendo. 70 años antes de este acontecimiento, bueno, esto es una visión, pero 70 años antes de que Josué fuera el sumo sacerdote, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y había sido deportado, había sido exiliado. Por causa del pecado de Israel, de su idolatría, del abandono que ellos habían hecho hacia Dios, Dios entregó al pueblo de Israel en manos del rey de Babilonia, entregó Jerusalén para ser destruida. El rey de Babilonia llegó, sitió la ciudad, mató bastantes personas, derribó los muros de la ciudad, quemó las casas y destruyó el templo de Dios. A la gran mayoría de la población, salvo algunos pocos, los más pobres de la tierra, que los dejó ahí para que la tierra no quedara abandonada, al resto de la ciudad, al resto de los sobrevivientes de ese encuentro, se los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron llevados, donde fueron vendidos como esclavos. El pueblo de Israel estuvo 70 años en ese cautiverio, en ese exilio, hasta que un día, por mandato de Ciro, el rey de los persas, se les permitió que ellos regresaran de nuevo a su tierra, regresaran a Jerusalén, que reconstruyeran el templo y reconstruyeran los muros de la ciudad. Todo eso lo pueden leer en el libro de Nehemías y de Esdras. Uno pensaría, dado que el exilio fue por causa del pecado y que el castigo fue en sobremanera fuerte, estamos hablando de 70 años de cautiverio, de exilio, y la destrucción de la nación y la destrucción de la ciudad y el templo por mano de Babilonia, uno pensaría que 70 años serían suficiente tiempo para escarmentar, ¿no? Uno pensaría, bueno, el pueblo de Israel regresa renovado, regresa pues mucho más piadoso, regresa, vamos a decirlo, en una actitud mucho más obediente a Dios que como salieron. Uno podría pensar que el pecado ya no sería un problema para Israel. Sin embargo, otra vez, si leen los libros de Esdras y Nehemías, claramente nos damos cuenta que eso no es así. El pueblo regresó por la gracia de Dios y sin embargo el pecado seguía estando. Los líderes seguían siendo corruptos, el pueblo se seguía mezclando con otros pueblos idólatras y paganos, teniendo descendencia con ellos, siendo tentados a participar de sus idolatrías. Varios de ellos, inclusive de los propios líderes, habían cometido este pecado, se habían aliado con las demás naciones, inclusive en contra de Esdras y de Nehemías,
estaban buscando la voluntad de Dios para reconstruir el templo. Entonces, vemos que el panorama no parece tampoco ir mejor habiendo regresado el pueblo. Todo indica que es el mismo pueblo pecador que está regresando al cautiverio. ¿Por qué esto es importante? Bueno, no escuchamos la acusación de Satanás que tenía contra Josué, y ahorita vamos a ver que Josué es un símbolo del resto del pueblo, pero no es difícil, o sea, no es difícil imaginarse qué es lo que está diciendo. Oye, este pueblo fue llevado al cautiverio por causa del pecado, y tú lo regresas y claramente siguen igual. Primero, ¿qué garantiza que el castigo no va a volver a pasar sobre el pueblo? De entrada. Segundo, Dios, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Satanás podría argumentar, a mí me echaste del cielo por un solo pecado, conmigo no tuviste ninguna misericordia, ni con mis compañeros, el resto de los ángeles caídos, demonios, y sin embargo tú permites que este pueblo rebelde, que una y otra vez te desobedece, y que sin embargo, gracia tras gracia le has mostrado, lo vuelves a regresar a su tierra. Oye, eso no me parece justo, diría Satanás. ¿Qué pasa con ellos? No es difícil imaginarse la acusación de Satanás. La Biblia dice que Satanás es un mentiroso y es el padre de mentira. Sin embargo, así como un reloj descompuesto a veces marca la hora, 2 veces al día, Satanás a veces tiene razón. Vamos a ver más adelante que este pueblo es un pueblo indigno y que son pecadores. Y que en este caso la acusación del diablo es verdad. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dios al respecto? Ya vimos la situación de José, vamos a ver el versículo 2, la defensa de Josué. Usualmente cuando una persona es acusada, esa misma persona o se defiende o trae un abogado que lo defienda, ¿no? Dependiendo. En ese entonces no había abogados en el sentido moderno que tenemos hoy en día, pues la persona habla por sí misma, ¿no? Y se defiende. No vemos ninguna defensa de parte de Josué, porque todo indica que no había ninguna defensa realmente de parte de él. Pues, ¿qué va a poder decir? Vamos a ver más adelante que era evidente tal acusación, que era verdad. Pero de manera sorpresiva, la defensa de Josué no proviene de Josué mismo, proviene del mismo ángel del Señor que está enfrente de él. Dice el versículo 2, y el ángel del Señor dijo a Josué, no, dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido de Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? O sea, la tensión dramática, vamos a decirlo, de la escena, adquiere un giro diferente en este versículo 2. Uno esperaría que en ese momento se pronunciara juicio contra Josué, que no tiene nada que decir, de todo esto no ha dicho nada, porque no tiene nada que argumentar a su favor. Sin embargo, el ángel del Señor toma la palabra y no es a Josué el acusado quien juzga. Reprende al acusador. El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. 2 veces repite esta reprensión hacia Satanás. Así como el sueño doble del faraón, si se acuerdan, en el libro de Génesis, cuando Faraón le cuenta 2 sueños que tuvo a Josué, Josué le dice, Señor, son los 2 sueños realmente es uno, y Dios se lo ha mostrado 2 veces Faraón para que vea que lo que Dios dice es certero y que genuinamente va a acontecer. Lo mismo está sucediendo con Satanás. 2 veces lo está reprendiendo, mostrando la certeza de que esas acusaciones no van a servir. El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor. ¿Cuál es la defensa? ¿Cuál es el argumento que da el ángel del Señor para pronunciar tal reprensión? ¿Que Josué es inocente? ¿Que Josué lo está calumniando? ¿Que está diciendo cosas que son mentiras? No, al revés. Vamos, es totalmente evidente que lo que está diciendo el diablo es verdad. De lo que le responde el ángel es, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿En qué está basada esa defensa de Josué y del pueblo que está simbolizando? ¿En lo que ellos han hecho? ¿En la dignidad propia que poseen? ¿En alguna buena obra que ellos hayan realizado durante el exilio, que les haya valido la pena, que haya pagado por todo el pecado que ellos habían cometido? La defensa de Josué no está basada en eso. La defensa de Josué no provenía de él, provenía de Dios mismo, y dice, repréndate
el Señor le está diciendo a Satanás que ha elegido, ha escogido a Jerusalén. La defensa de Josué y del pueblo que él representa estaba basada en la elección de la gracia soberana de Dios. La elección es algo que Dios voluntariamente está haciendo, de la gracia, gracia es algo que no merece el pueblo, soberana, soberano es Dios simplemente porque él desea hacerlo, nadie lo está forzando, nadie está torciendo su mano para hacerlo, es la elección de la gracia soberana de Dios la que permite que Jerusalén permanezca. Dios había elegido amar a este pueblo rebelde, a este pueblo pecador, simplemente por gracia, simplemente porque Él decidió amarlos. Esa era la defensa contra cualquier acusación. El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha elegido a Jerusalén. Ninguna de tus acusaciones va a cambiar ese hecho. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón o una vara, imagínense que una vara de leña que es llevada para ser quemada. Dios veía a su pueblo con una vara que había sido tomada de ese juicio, tomada de esa destrucción para ser salvada. Es un tizón, es una vara arrebatada del fuego. Tus acusaciones no van a valer, Satanás. El acusador es callado. Sin embargo, el problema permanece de cierta manera. Josué sigue estando sucio, inmundo, delante del ángel del Señor. Algo tiene que ser resuelto en su situación. Vamos a ver la limpieza de Josué, versículo del 3 al 5. Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y habló y dijo a los que estaban delante de él, quiten las ropas sucias. Vemos el estado en el que se encontraba Josué. Dice, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, dice que estaba vestido de ropas sucias. La Reina Valera, por ejemplo, utiliza la frase vestiduras viles. Realmente en español puede que haya palabras que escriban esto, no las voy a utilizar, pero esa palabra para describir estos ropajes sucios o viles es una de las palabras más fuertes que existen en el idioma hebreo. O sea, es una palabra utilizada para algo no solamente sucio en el sentido de, está tantito entierradito, se le pegó tantita tierra, pero si le das una pasadita se limpia. No, esa palabra se utiliza para el excremento, se utiliza para algo desagradable, abominable ante tus ojos, algo que no quisieras tener enfrente de ti. Es como si la ropa se llenara de estiércol o como si la ropa la hubiera rociado un zorrillo. O sea, desagradable, algo que no quieres tener cerca de tu presencia. Esa era la manera en la que estaba vestido Josué. Tenía ropas viles, inmundas, sucias. O sea, la respuesta natural de Dios ante eso es la respuesta natural que nosotros tendríamos ante alguien que lo acaba de bañar en un zorrillo y está enfrente de nosotros. No quisiéramos tener a esa persona enfrente, no quisiéramos olerla, no quisiéramos tenerla aquí, mucho menos acercarnos con ella. No hasta que se quite ese mal olor o eso desagradable. Ese era el estado en el que se encontraba Josué. Estaba vestido con vestimentas viles, sucias, repugnante. Y es algo interesante, porque esa ropa, o sea, ese ropaje vil, manchado, desagradable, repugnante, es un buen símbolo del pecado. Vemos más adelante en el versículo 4 que dice, cuando le quitan la ropa sucia, dice el ángel, mira, he quitado de ti tu iniquidad. Otra vez, esto es un símbolo, o sea, no es ropa literal, sino ese ropaje sucio, vil, desagradable, repugnante, es un símbolo del pecado. Y es un símbolo bastante interesante para ejemplificar lo que es el pecado. Primero porque la ropa es algo muy personal. La camisa que yo traigo puesta, pues nada más yo la traigo puesta, no compartimos camisa al mismo tiempo usualmente. Es algo mío, personal, yo lo traigo en mi cuerpo. Y es lo mismo con el pecado. El pecado es algo muy personal, muy de cada individuo y sin embargo común a todos. También, o sea, de la misma manera que el estiércol, que otra vez que si una ropa la rociara un zorrillo, el pecado es algo vil, es algo desagradable, es algo aborrecible delante de la presencia de Dios, es algo aborrecible delante de otros seres humanos también.
Aún nosotros podemos tener una tolerancia con nuestro propio pecado, pero claramente somos intolerantes con el pecado de otro. Claramente no nos gusta cuando alguien más peca contra nosotros. El pecado es algo vil, es algo desagradable, es algo contaminante. ¿Ya? Tú no dejarías que alguien lleno de estiércol llegara a tu casa, mucho menos que entrara y se sentara a tu mesa, mucho menos que comiera junto contigo. Claro que no, porque su propia presencia, el puro hecho que esta persona esté de esa manera delante de ti, ya produce contaminación. Claro que ni se te va a antojar comer lo que estás comiendo. Eso es lo que produce el pecado, produce repugnancia, produce rechazo y en última instancia, el pecado produce vergüenza. Si un día andas por ahí en algún lado, otra vez en un rancho o algo, y te caes y te llenas de inmundicia la ropa, no vas a andar publicándolo en redes sociales, no vas a andar yendo por ahí a que todo el mundo te vea. Usualmente te da pena, o sea, te avergüenza. No quieres que la gente te perciba así, que te vea así. Buscas cambiarte, aliviar eso, y entonces ya es donde te sientes más seguro, más tranquilo. Pero el pecado es igual de humillante. Sí, hay cierto pecado que la gente a lo mejor enseña o presume inclusive, pero no todo el pecado. Porque claramente no hay persona en este mundo, no hay nadie que conozca cada pensamiento, cada intención mala que has tenido. Porque tú y yo bien sabemos que si alguien conociera exactamente cualquier pensamiento, cualquier acción mala que hemos cometido, esa persona claramente sentiría la misma repugnancia por nosotros. Algunas cosas quizás permitimos que se muestren, vamos a decir, pero jamás todo. El pecado produce vergüenza. Josué estaba con vestimentas viles delante del ángel del Señor. ¿Qué es lo que hace el ángel ahora? ¿Cómo resuelve este problema de Josué? Versículo 4. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. No solo manda que se le quiten esos ropajes viles, a cambio le da vestimentas, dice el texto, de gala. Vestimentas lujosas. No solo limpias, libres de inmundicia y de suciedad, sino además dignas de estar en la corte del gran rey y el señor de los ejércitos. No solo algo que no te daría vergüenza, sino algo digno que te daría confianza, seguridad al momento de estar delante de un gran rey. Quítenle las vestimentas viles, denle ropas de gala y no solo eso, dice el ángel, pongan un turbante limpio en su cabeza. Dice la Reina Valera, una mitra limpia. Ese turbante o esa mitra era vamos a llamarlo sombrero que usaban los sacerdotes. Era algo de lino fino, totalmente blanco, puro, que llevaban los sacerdotes. Y esa mitra llevaba una placa de oro en la frente y esa placa decía santidad a Jehová, santidad al Señor. Dios no solo está resolviendo el problema del pecado, lo está reconsagrando a su servicio. No solo quitando lo inmundo, quitando lo vil, sino además dándole ropas de honra, de gala, de honor y un servicio renovado delante de Dios. ¿De dónde provino esa ropa de gala? ¿De dónde proviene esa dignidad de Josué? ¿Del mismo? ¿La traía él en su maleta, pidió oportunidad para cambiarse y ser él quien corrigiera eso? No, él todo lo que trajo era de ropa sucia, no traía nada más. La ropa de gala, otra vez símbolo de esa dignidad para poder estar delante de la presencia de Dios, tuvo que venir de Dios mismo, resolviendo el problema del pecado, haciendo una limpieza, haciendo una renovación completa de la persona. Ahora, no solo vemos limpieza, no solo vemos ahora inclusive mejora todavía con la ropa que le está ofreciendo Josué, vemos la restauración que él realiza de Josué. Versículo 16 al 7. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo,
Así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. ¿Ven lo interesante de esto? O sea, no es primero, Josué, a ver, tienes que probar tu valía, tú tienes que demostrarme que realmente eres un hombre digno, y entonces veré si te cambio el ropaje y te permito regresar a tu servicio. Primero es el cambio de ropas, la limpieza, la renovación, y entonces Dios le recuerda a Josué ese llamado, el mismo llamado que él tenía en su plaquita, en la mitra: santidad a Jehová. Es el mismo llamado a santidad que lo está volviendo a repetir. Josué, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa. Está hablando de toda la administración del templo de Dios, que él como sumo sacerdote tenía de responsabilidad. Y además tendrás a tu cargo, dice la Reina Valera, tendrás bajo tu protección, vamos a decirlo, tu cuidado, mis atrios. El atrio es todo el complejo del templo. O sea, lo que era ser un sacerdote, administrar el templo y protegerlo. Si tú andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, tú también guardarás mi casa y tendrás a tu cargo mis atrios, y te daré libre acceso entre estos que están aquí. En cualquier momento puedes venir conmigo, Josué. Acceso directito conmigo, tú lo tienes. Pero vean otra vez el orden en el que está. Primero la limpieza, luego el encargo. Primero la salvación, lo que Dios realiza en nosotros, luego el llamado a la santificación. Si ponemos las cosas al revés, esto no funciona. Primero es uno, luego lo otro. Y de esa manera, a través de este cambio radical en la vestimenta de Josué, es renovada, es renovado ese acceso, esa comisión que él tiene de parte de Dios. Ahora, tú me podrás preguntar, bueno, ok, Eduardo, está muy hermoso, padrísima la historia, la visión suena como algo muy bonito, muy interesante. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Ya, otra vez, recuerdan, era muy importante que recordáramos que esto es una visión, es algo literal. Entonces, el punto de todo esto no es necesariamente únicamente el hombre Josué, el sumo sacerdote que está delante de Dios. ¿Cuál es el punto de esta visión? Versículo 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, que son hombres de presagio. Dice la Reina Valera, son varones simbólicos. ¿A qué me refiero? Lo que está sucediendo o lo que se está mostrando visualmente con Josué es una realidad espiritual que Dios quiere realizar con su pueblo. Josué, como sumo sacerdote, era el representante del pueblo de Dios. Cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre del sacrificio, hacía la oración ante Dios por el pueblo, está representando a todo el pueblo. Los sacerdotes tenían una cubierta de oro en el pecho que tenía 12 piedras preciosas. Cada piedra representaba a los hijos de Israel, y además el nombre de las 12 tribus estaba puesta sobre sus hombros. Ese era el oficio, el rol del sacerdote. Está representando al pueblo. Entonces, en el versículo 8 vemos que Dios está haciendo explícito el carácter simbólico de todo esto. Josué, eres un varón simbólico. Esto que estoy haciendo de manera simbólica contigo es lo que yo quiero hacer con todo el pueblo. Josué no solo representa al Israel de ese entonces, de manera muy real y muy genuina nos representa a todos nosotros. Porque la misma situación en la que Josué se encontraba delante de Dios es la misma situación en la que todos nosotros nos encontramos de forma natural. Dice Romanos 3:23, lo saben de memoria muchos de ustedes. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Más explícito todavía, lo vemos en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice Isaías 64, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia o ropas de inmundicia, nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Como trapos, como ropas de inmundicia, son nuestras justicias.
La situación de Josué no es muy diferente a la de cualquiera de nosotros. Estamos manchados, que estamos siendo presentados delante de un Dios santo que conoce todas nuestras obras, cada mal pensamiento, cada mala acción, cada mal motivo que alguna vez tú y yo hemos tenido en la vida, está desnudo y abierto ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, como dice el libro de Hebreos. Si alguien conoce todo perfectamente como somos, es Dios mismo. Y es natural sentir vergüenza al respecto. A veces lo evitamos, a veces no queremos pensarlo, pero no podemos evitar, vamos a decirlo, no podemos evadir ese hecho, que somos pecadores y que esa impureza es una mancha delante de Dios. Algo desagradable, algo que nos separa de delante de Él. Pero algo importante, o sea, no solo Josué, de cierta manera es un símbolo del pueblo. Josué, sin saberlo, era un símbolo, de cierta manera, un tipo de algo más. Voy a leer otra vez el versículo 8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, o varones simbólicos, como dice la Reina Valera. Pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. ¿Saben qué es tan interesante todo esto? El nombre de Josué, o Jesúa, depende cómo lo escriban en hebreo, significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Eso es lo que significa el nombre. De cierta manera es un nombre muy común, ¿no? Hay varias personas en la Biblia que se llaman Josué o Jesúa. ¿No? El nombre en sí mismo no es nada, vamos a decirlo, fuera de lo común. Pero de todas las personas en la Biblia con ese nombre, que otra vez son bastantitas, había, hay una persona en particular que lleva ese nombre por una razón muy específica. Ya espero que lo puedan adivinar. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, es el ángel hablando con José acerca de María, que María iba a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús o Jesús, como es en griego, es la versión hebrea de Yeshua, Jehová salva. Todos los demás Josué en la Biblia, de cierta manera, no sé si todos al menos, pero este Josué, y hay probablemente Josué también, el Josué que fue líder de Israel anteriormente, pero al menos esos dos Josué, de cierta manera, eran un tipo, eran un símbolo, un adelanto del verdadero Yeshua, el verdadero Josué, Jesús, que un día iba a venir a salvar y a liberar a su pueblo de sus pecados. El ángel de Dios le dice a Jesús, Josué o Yeshua, tú y tus compañeros a los más sacerdotes son varones simbólicos. Porque un día lo que hice de manera simbólica en esta visión, lo voy a hacer de manera real, de manera genuina, de manera definitiva, dice el ángel, o dice el Señor a través del ángel, a través de mi siervo, el renuevo. Ese pasaje es uno de los más interesantes del Antiguo Testamento. Hay tres maneras en las que se le llama o se le titula al Mesías, el Cristo, que había de venir. Mi siervo, dice Dios, el renuevo, dice el versículo 9, una piedra, una roca de salvación. Es a través de Jesús, el verdadero sumo sacerdote. El único cuyas vestimentas no estaban sucias, es a través de Jesús, que esa justicia que Él posee, la otorga a todos aquellos que hemos creído en Él. De tal manera que nuestros ropajes de inmundicia, nuestro pecado, la vergüenza que cargamos por causa de Él, es removida, es quitada y es transformada. Ese pecado es cambiado por la justicia misma de Jesús. Dice el Señor, voy a traer a mi siervo el renuevo. Un renuevo es una rama verde, una rama nueva, algo que brota de algo que parecía estar muerto, una señal de vida. Voy a traer a mi siervo el renuevo, dice, porque la piedra que he puesto delante de Josué, esta roca,
Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. ¿A qué significa eso de grabarle una inscripción? Muy probablemente está refiriendo a la piedra angular del templo que ellos están reconstruyendo. Si recuerdan, es sobre Jesús, la verdadera roca de la salvación, sobre la cual todos nosotros somos construidos. Él es la principal piedra del ángulo. Sobre esta roca, sobre esta piedra, dice, hay 7 ojos, grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esa tierra en un solo día. En la cruz del Señor Jesucristo, al haber sido crucificado, al haber sido colgado en esa cruz, el pecado de toda la tierra fue eliminado en un solo día. Ya no hay más impedimento para el hombre pecador. La penúltima frase del Señor Jesucristo, antes de morir, en lo final, la conclusión, vamos a decirlo, a ese sufrimiento, fue la frase, consumado es, ya está todo hecho. El pecado fue quitado de la tierra en un solo día. Y la misma pureza, las mismas ropas de salvación están siendo ofrecidas para ti. Si tú estás en la misma situación de Josué, te ves a ti mismo como eres, con ese pecado, con esa vileza, con esas cosas que no le dices a nadie porque sabes que cualquier persona en el momento que se enterara te va a rechazar. Si tú te sientes de esa manera, hay buenas noticias para ti. Hay un ropaje limpio, ropa no solo nueva, ropa de gala, ropa digna de ser presentada delante de Dios, una justicia perfecta, eterna para ti a través del Señor Jesucristo. Es a través de Jesús, el Mesías, el renuevo, que podemos ser limpiados, que podemos volver a ser presentados delante de Dios, sin ningún temor a la vergüenza o al rechazo, porque nuestro pecado ha sido llevado sobre Él. Ven por tu ropa limpias. Cree en el Señor Jesucristo y acéptalo. Le vas a ser vestido con las mismas vestimentas de salvación. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por Jesucristo, Padre, nuestro verdadero sumo sacerdote, Señor, nuestro verdadero intercesor y sacrificio por los pecados, Señor, que no tiene necesidad como de los demás sacerdotes, Padre, de presentar una y otra vez ofrendas por sus propios pecados, Señor, porque Él presentó una sola ofrenda, Señor, y por ella hizo perfectos para siempre los santificados, Padre. Yo te pido, Padre, por las personas que están escuchando este mensaje, Señor, que ellos, si hay alguien que no ha aceptado, Señor, esta salvación, si hay alguien que no está vestido del Señor Jesucristo, Padre, pueda creer en Él, Señor, pueda ser vestido con esta vestimenta de gala, Señor, y pueda ser limpiado, renovado delante de ti, Señor. Ora en nuestra vida, Señor. Gracias porque a pesar de cómo somos, Padre, tú eliges a hombres indignos, Padre, como lo era este sacerdote Josué, Señor, pero nos das la dignidad que le pertenece a Cristo, Señor, y que le ha querido otorgar, Padre. Bendícenos, Padre. Obra, Señor, las personas que han escuchado este mensaje con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.